El sol de mayo en California caía a plomo sobre el estadio de la Universidad de Stanford, un calor seco y punzante que parecía querer derretirnos a todos bajo nuestras togas. Había 23.000 personas llenando las gradas, un mar de gente, ruido y colores, pero yo, sentada allí en medio de esa marea roja de birretes y esperanza, nunca me había sentido más sola en toda mi vida. Se supone que este debía ser el momento cumbre, ¿verdad? El final de una maratón de 6 años. Mi doctorado en ciencias de la computación estaba completo. Oficialmente, dejaba de ser una estudiante para convertirme en una experta, en una sobreviviente académica. A mi alrededor, el aire vibraba con esa energía eléctrica que solo se siente en las graduaciones. Mis compañeros se tomaban selfies, grababan videos para TikTok, y sus pulgares volaban sobre las pantallas de sus teléfonos enviando mensajes de «lo logré» a sus grupos familiares. Sus caras brillaban, y no era solo por el sudor, era alivio, era pura euforia. Yo, en cambio, sentía un nudo en el estómago que me llegaba hasta la garganta. Saqué mi teléfono del bolsillo de la toga, casi con miedo. La pantalla se iluminó, burlándose de mí. 3 llamadas perdidas de mis padres. Ningún mensaje de voz. Ningún emoji de celebración. Nada. Solo esas notificaciones frías en la pantalla de bloqueo. Me quedé mirando el fondo de pantalla por un momento, dudando si desbloquearlo. Teresa, mi mejor amiga y compañera de batalla en estos años de posgrado, estaba a mi lado. Ella estaba en su propio mundo, transmitiendo en vivo para sus seguidores, gritando y lanzando besos a la cámara. Su alegría era contagiosa para todos, menos para mí. Para mí, era un recordatorio de lo que me faltaba. Finalmente, deslicé el dedo y desbloqueé el celular. Y ahí estaba. Un solo mensaje de texto. De papá. No había signos de exclamación, no había palabras de cariño. Solo texto plano, directo, como una sentencia judicial. Leí las palabras y sentí que la sangre se me iba a los pies, dejándome helada a pesar de los 30 grados de temperatura. Tu madre y yo lo hemos discutido. Después de hoy, no esperes ninguna ayuda de nuestra parte. Tienes 28 años y ya es hora de que aprendas a pararte sobre tus propios pies. Cortamos todo apoyo financiero con efecto inmediato. Me quedé mirando esas letras negras sobre el fondo blanco, sintiendo una mezcla familiar de dolor agudo y una frustración que me quemaba las entrañas. Incluso hoy. Incluso en mi día de graduación, un día que debería haber sido sagrado, un día para celebrar que su hija había alcanzado el grado académico más alto posible, mi padre encontraba la manera de recordarme que, para él, yo seguía siendo una decepción. Una carga. Lo irónico, lo verdaderamente triste de todo esto, es que la premisa de su mensaje era totalmente falsa. Yo no les había pedido ayuda en más de 4 años. Ni un centavo. Me había mantenido sola durante todo el posgrado con becas de investigación, puestos de enseñanza y lo que mi padre llamaba despectivamente mi pasatiempo con las computadoras. Pero en su mente, en esa narrativa que él y mi madre se habían construido, yo seguía siendo la niña irresponsable, la soñadora que necesitaba recordatorios constantes sobre la dura realidad financiera de la vida. Suspiré, un sonido tembloroso que se perdió en el rugido del estadio. Guardé el teléfono, pero las palabras seguían grabadas en mi retina: no esperes ninguna ayuda. Si tan solo supieran. Si tan solo tuvieran la menor idea de lo que realmente estaba pasando en mi vida, de lo que ese pasatiempo había construido mientras ellos dormían. Pero no lo sabían. Y en ese momento, bajo el sol implacable, me pregunté si alguna vez lo entenderían. Mientras el decano comenzaba su discurso, mi mente se desconectó del presente. No podía evitarlo. Las palabras de mi padre me arrastraron hacia atrás, como una corriente marina traicionera, llevándome 2 años en el pasado, a la cena de Navidad de 2019. Recuerdo el olor. Olía a tamales, a ponche de frutas y a esa loción barata que mi tío siempre usaba en exceso. Estábamos todos reunidos en la casa de mis padres en Los Ángeles. La mesa estaba llena, el ruido era ensordecedor, esa cacofonía típica de las familias mexicanas grandes donde todos hablan al mismo tiempo y nadie escucha realmente.
Yo estaba sentada en una esquina, tratando de hacerme pequeña, tratando de desaparecer entre un plato de romeritos y mi vaso de sidra. Pero, como siempre, mi padre tenía un radar para encontrarme cuando me veía demasiado tranquila. Y miren a Mireya, dijo Rogelio, mi padre, con esa voz que retumbaba y que solía usar cuando quería dar una lección moral a la familia. Siempre en las nubes. Oye, hija, tu prima Sofía acaba de ser promovida a gerente regional en el banco. Gerente. Tiene 26 años, 2 años menos que tú, y ya tiene un plan de retiro y seguro dental completo. El silencio cayó en mi lado de la mesa. Sentí las miradas de mis tíos y primos clavarse en mí. Eran miradas de lástima, mezcladas con esa curiosidad morbosa de ver cómo reaccionaba la oveja negra académica. A eso es genial por Sofía, papá, dije, tratando de mantener la voz firme, aunque por dentro estaba temblando. Yo también estoy progresando. Mi investigación sobre algoritmos de aprendizaje profundo está siendo citada por... Él me cortó con un gesto de la mano, como si estuviera espantando una mosca molesta. Algoritmos, computadoras, teorías, resopló, y vi a mi madre, Lourdes, bajar la vista hacia su plato, concentrándose intensamente en cortar un pedazo de pavó que ya estaba troceado. Ella nunca intervenía. Nunca. Su silencio era su forma de estar de acuerdo. Mireya, eso no es la vida real. La vida real es una nómina. Es estabilidad. Llevas años en esa universidad jugando con tu computadorcita, ¿y qué tienes para mostrar? Sigues viviendo como estudiante, vistiendo como estudiante. ¿Cuándo vas a crecer? ¿Cuándo vas a dejar de ser una carga y empezar a aportar algo a esta sociedad? Recuerdo haber apretado los puños debajo de la mesa hasta que mis uñas se clavaron en las palmas. Quería gritarle. Quería sacar mi teléfono allí mismo y mostrarle el correo electrónico que había recibido esa mañana de un fondo de inversión de riesgo en Silicon Valley, valorando mi prototipo en $3 millones. Quería decirle que esa computadorcita estaba resolviendo problemas que los ingenieros de Google no habían podido descifrar en una década. Pero no lo hice. Me tragué las palabras junto con el nudo en la garganta. ¿Por qué? Porque tenía miedo. Un miedo paralizante. ¿Y si el proyecto fallaba? ¿Y si era solo suerte de principiante? Si les contaba sobre mi empresa, Umbra Lógica, y luego fracasaba, el te lo dije de mi padre sería insoportable. Sería la confirmación definitiva de que yo era una inútil. Así que elegí el silencio. Elegí dejarles creer que yo era la hija perdida, la académica eterna sin futuro, porque era más fácil soportar su decepción por lo que ellos creían que era, que arriesgarme a decepcionarlos con lo que yo realmente era. Esa noche, mi madre se me acercó en la cocina mientras lavábamos los platos. Me deslizó un billete de $100 en el bolsillo de mi pantalón, con movimientos rápidos y nerviosos, como si estuviera traficando algo ilegal. Toma, mija, susurró, con los ojos llenos de lágrimas contenidas. Para que te compres algo bonito. O comida. No le digas a tu papá. Miré el billete arrugado y sentí que el corazón se me rompía en 1000 pedazos. Ella pensaba que yo pasaba hambre. Pensaba que yo necesitaba caridad. Quise devolvérselo, decirle que mi cuenta bancaria ya tenía más ceros de los que ella podría imaginar, pero vi el amor y el miedo en sus ojos. Ella estaba asustada por mí. Asustada de que su hija se muriera de hambre en un dormitorio universitario persiguiendo sueños de humo. Así que acepté el dinero, le di un beso en la frente y me fui al baño a llorar. Lloré de rabia, de impotencia y de una soledad profunda. Esa fue la última vez que intenté explicarles algo sobre mi trabajo. Desde entonces, simplemente asentía y dejaba que pensaran lo que quisieran. Y ahora, 2 años después, sentada en mi graduación, me daba cuenta de que ese silencio me había costado más caro de lo que pensaba. Me había costado su respeto. ¿Mireya? ¿Estás bien? La voz de Teresa me trajo de vuelta al presente, al calor sofocante del estadio. Me tocó el brazo suavemente. Te ves pálida. Pareces como si acabaras de ver un fantasma o te hubieran dado una mala noticia. No pude hablar. Simplemente le pasé el teléfono.
Ella lo tomó, frunciendo el ceño, y leyó el mensaje de mi padre. Vi cómo sus ojos se abrían de par en par y su boca se formaba una O perfecta de indignación. «No mames», exclamó Teresa, lo suficientemente alto como para que un par de graduados en la fila de adelante se giraran a mirarnos. «¿En tu día de graduación? ¿Es en serio? ¿Qué clase de padre hace eso? ¡Qué poca madre!» «El tipo de padre que piensa que estoy desperdiciando mi vida», dije en voz baja, recuperando mi teléfono y guardándolo como si fuera un objeto radiactivo. Según Rogelio, obtener un doctorado en ciencias de la computación fue solo una excusa elaborada para evitar conseguir un trabajo de verdad durante 6 años más. «Creen que soy una vaga profesional». Teresa negó con la cabeza, incrédula. Ella sabía la verdad, o al menos parte de ella. Sabía que yo pasaba noches enteras programando, que tenía reuniones con gente importante, aunque nunca le había dicho la magnitud exacta de lo que estaba construyendo. Ella pensaba que yo era una freelance exitosa, no la fundadora de una corporación. «Pero Mireya, esto es cruel», insistió Teresa. «Cortamos todo apoyo financiero». «¿Qué se creen? Ni que les hubieras estado pidiendo para tus vicios». «Lo sé», respondí, sintiendo que la amargura me subía por la garganta como bilis. «Lo peor es que hace años que no les pido nada. De hecho, he estado enviándoles dinero yo a ellos. Pequeñas cantidades, claro. Cuando se rompió la lavadora de mamá, cuando el coche de papá necesitó transmisión nueva, siempre lo disfracé. Les decía que era un bono de la universidad o que me había ganado una rifa. Insistí en que no necesitaban devolverlo. Y ahora me salen con esto». Justo en ese momento, mi teléfono vibró de nuevo. Otro mensaje. Esta vez era de mi madre, Lourdes. «Tu padre tiene razón, Mireya. Es hora de madurar y enfrentar el mundo real. No vamos a rescatarte más de tus deudas imaginarias. Te queremos, pero esto es por tu bien». ¿Rescatarme? ¿Deudas imaginarias? Casi me río, una risa histérica y sin humor. No tenía deudas. Mi historial crediticio era impecable. Tenía inversiones. Tenía activos. Pero claro, para ellos, el silencio y la falta de un título de trabajo normal como gerente o contador significaba automáticamente que estaba en la ruina. Su lógica era simple y brutal: si no presumes, no tienes. «Doctora Alexandra Bennett», anunció el presentador por los altavoces, y me di cuenta de que la fila avanzaba rápido. Faltaba poco para la letra M. Me puse de pie mecánicamente, alisando las arrugas de mi toga. El peso de la tela negra sobre mis hombros se sentía como una armadura que no me protegía de nada. Miré hacia las gradas, hacia la sección donde sabía que estaban los padres de los graduados de ingeniería. Miles de rostros, miles de sonrisas, padres llorando de orgullo, agitando pancartas, gritando nombres. Era un espectáculo hermoso y doloroso a la vez. Busqué entre la multitud, escaneando las filas con la precisión de uno de mis algoritmos de visión artificial. Y entonces los vi. Allí estaban. En la sección C, fila 14. Eran inconfundibles. Mi padre, Rogelio, llevaba ese traje gris marengo que se compró hace 10 años para la boda de mi prima. Le quedaba un poco holgado en los hombros ahora, señal de que los años no pasan en balde. Tenía los brazos cruzados sobre el pecho, una postura defensiva, casi militar. No estaba sonriendo. No estaba mirando hacia el escenario con anticipación. Estaba mirando su reloj, probablemente calculando cuánto tiempo más perdería antes de poder volver al hotel y evitar el tráfico. A su lado, mi madre, Lourdes, con su vestido azul marino de los domingos de iglesia, sostenía su bolso con ambas manos sobre el regazo, apretándolo como si alguien fuera a robárselo en cualquier momento. Su rostro estaba tenso, sus labios formaban una línea fina. No había alegría en ellos. Solo había preocupación y una especie de resignación cansada. Desde la distancia, pude leer su lenguaje corporal perfectamente. Se sentían fuera de lugar. Se sentían incómodos rodeados de tanta opulencia académica, de tantos padres gringos que parecían saber exactamente qué hacer y cómo comportarse.
Pero más allá de la incomodidad social, vi la decepción. Me miraban no como a una hija triunfadora, sino como a un problema que aún no sabían cómo resolver. Probablemente estaban pensando en cómo iban a explicarle a la familia que su hija, con casi 30 años, volvía a casa sin trabajo y sin marido. Me dolió. Me dolió físicamente, en el centro del pecho. A pesar de todo mi éxito secreto, a pesar de los millones, a pesar de las patentes y los reconocimientos de la industria, en ese momento volví a ser la niña pequeña que solo quería que su papá le dijera bien hecho. Quería correr hacia ellos, sacudirlos y gritarles que estaban equivocados. Pero no podía. No todavía. Doctora Mireya González, tronó la voz del anunciador. Era mi turno. Respiré hondo, tratando de llenar mis pulmones con el aire caliente de California, y di el primer paso hacia la plataforma. Caminé como en un sueño, o más bien, como en una pesadilla a cámara lenta. Subí los escalones. El decano me sonrió, me estrechó la mano con firmeza y me entregó la carpeta de cuero falso que representaba mi diploma. «Felicidades, doctora», dijo él, ajeno a mi drama interno. «Gracias», murmuré, mi voz apenas audible. El diploma. El PhD por el que había trabajado semanas de 60 horas. La investigación que ya había sido citada en docenas de artículos académicos. Los algoritmos que había desarrollado y que ahora eran la base de sistemas de seguridad en medio mundo. Todo eso, en ese instante, se sintió pequeño. Disminuido. Vacío. Mientras cruzaba el escenario, miré de reojo hacia la sección C. Esperaba ver, tal vez, un momento de debilidad, una mano levantada, un aplauso tímido. Pero mi padre estaba mirando su teléfono de nuevo, probablemente enviando otro mensaje sobre responsabilidad financiera. Mi madre estaba limpiándose las gafas con un pañuelo. Se lo perdieron. Se perdieron el momento exacto en que su hija se convirtió en doctora porque estaban demasiado ocupados preocupándose por un futuro que ni siquiera entendían. Bajé los escalones del otro lado del escenario sintiendo que no llevaba un título en las manos, sino una sentencia de soledad. Regresé a mi asiento, dejándome caer en la silla plegable de plástico duro. El ruido de los aplausos para el siguiente graduado sonaba lejano, como si estuviera bajo el agua. Teresa me dio un apretón en el hombro, un gesto silencioso de solidaridad, pero yo apenas lo registré. Mi mente estaba en blanco, entumecida por el rechazo. Entonces, mi teléfono cobró vida. No fue una vibración sutil de mensaje de texto esta vez. Fue una llamada. Y luego otra. Y otra. El aparato vibraba furiosamente contra mi muslo, exigiendo atención. Lo saqué, molesta, pensando que tal vez mi padre había decidido llamarme para regañarme en vivo. Pero el nombre en la pantalla me hizo detener el corazón por un segundo. Joaquín, CFO Umbra Lógica. Casi rechazo la llamada. Joaquín era mi director financiero, mi mano derecha, y sabía perfectamente que hoy era mi graduación. Teníamos una regla estricta, nada de negocios hoy. Yo quería un día, solo un día, para ser Mireya la estudiante, no Mireya la CEO. Si me estaba llamando, algo grave estaba pasando. ¿Se había caído el servidor? ¿Nos habían demandado? ¿Algún inversor se había echado para atrás? Rechacé la llamada. 2 segundos después, volvió a sonar. Lo rechacé de nuevo. Inmediatamente apareció un mensaje de texto de él, SOS. Tienes que contestar ahora. Mierda, Mireya, contesta. Es sobre la OPI. La OPI. La oferta pública inicial. Dios mío, lo había olvidado por completo. Con todo el drama de mis padres y la graduación, había olvidado que hoy, precisamente esta mañana, Umbra Lógica, mi empresa, comenzaba a cotizar en la Bolsa de Valores de Nueva York. Habíamos estado preparando esto durante 8 meses, pero la aprobación final de la SEC había llegado tan rápido la semana pasada que apenas tuve tiempo de procesarlo. Se suponía que el lanzamiento sería discreto. Éramos una empresa de backend AI, no una red social llamativa. No esperaba fuegos artificiales. El teléfono sonó por tercera vez.
La gente a mi alrededor empezaba a mirarme mal. Una chica en la fila de atrás me dio un golpecito en la espalda y susurró agresivamente: «Oye, apaga eso, es una falta de respeto». Lo siento, susurré, y con dedos temblorosos, deslicé el botón verde para contestar. «Joaquín, estoy literalmente en medio de la ceremonia», siseé al teléfono, cubriéndome la boca con la mano para amortiguar el sonido. «Te dije que no me llamarás a menos que el edificio estuviera en llamas». «Mireya». La voz de Joaquín no sonaba normal. No era su tono calmado y analítico de siempre. Sonaba histérico. Y había un ruido de fondo infernal, como si estuviera dentro de una turbina de avión o en medio de una revuelta. «Escúchame. Tienes que escuchar esto. No me importa la maldita ceremonia». «Joaquín, baja la voz, ¿qué pasa?», pregunté, sintiendo que el pánico empezaba a subir por mi garganta. ¿Había fracasado? ¿Habíamos abierto a la baja? ¿Lo habíamos perdido todo? «No puedo bajar la voz», gritó él. «Nadie puede bajar la voz aquí. Y Mireya, abrimos hace 15 minutos». «¿Y?», pregunté, preparándome para el desastre. Nuestro precio objetivo era de $28 por acción. Si habíamos bajado de 20, estábamos en problemas. «¿Y que el mercado se ha vuelto loco?», gritó Joaquín, y su voz estaba tan cargada de adrenalina que casi distorsionaba el altavoz del auricular. En ese momento, ya fuera por mis nervios, por el sudor en mis manos o simplemente por una jugada del destino, mi dedo resbaló sobre la pantalla. Sin querer, activé el botón de altavoz. El volumen estaba al máximo debido al ruido del estadio. La voz de Joaquín explotó desde mi teléfono, cortando el aire solemne de la sección de graduados como un cuchillo caliente en mantequilla. «Mireya. Abrimos a $47». El grito de Joaquín resonó, haciendo que las cabezas de las 3 filas a mi alrededor se giraran instantáneamente hacia mí. Intenté bajar el volumen desesperadamente, pero mis dedos torpes no respondían. «47». Siguió gritando Joaquín, ajeno a mi pánico social. «Y no para de subir. Estamos cotizando ahora mismo a $52 por acción». «52, Mireya». Teresa, que estaba a mi lado, dejó de grabar su TikTok. Bajó el teléfono lentamente y me miró con los ojos desorbitados. «¿52 qué?», susurró ella, confundida. «Alex, perdón, Mireya». La voz de Joaquín seguía tronando. «Te estoy hablando de la valoración. La capitalización de mercado. Escúchame bien». Varios graduados cercanos comenzaron a susurrar. «¿Quién es ese? ¿De qué está hablando? Está hablando de acciones». El murmullo comenzó a crecer, compitiendo con la aburrida lista de nombres que seguían leyendo en el escenario. Yo quería que la tierra me tragara. Quería cavar un hoyo en el césped del estadio y esconderme allí hasta el año 2030. Pero al mismo tiempo, las palabras de Joaquín estaban empezando a penetrar en mi cerebro, atravesando la capa de vergüenza. «Joaquín, te tengo en altavoz, todo el mundo te oye», dije, casi suplicando, aunque una parte de mí, una parte pequeña y salvaje, quería que siguiera hablando. «Me importa un carajo quien me oiga», respondió él, riendo, una risa maníaca y eufórica. «Que escuchen». «Y Mireya, la empresa está valorada en $6.2 mil millones. El tiempo se detuvo. Juro que se detuvo. Por un segundo, no hubo sol, no hubo calor, no hubo graduación. Solo hubo ese número flotando en el aire. 6.2 mil millones. En inglés, billion. Billones. ¿Qué dijiste?, pregunté, y mi voz ya no era un susurro. Era una demanda. Me olvidé de dónde estaba. Me puse de pie, impulsada por una fuerza invisible. 6.2 mil millones de dólares. Repitió Joaquín, y pude escuchar los gritos de celebración de nuestro equipo de ingenieros al fondo, en nuestra oficina de Palo Alto. Tú posees el 73% de las acciones, Mireya. Haz las malditas matemáticas.
73% de 6.2 mil millones. Mi cerebro de ingeniera hizo el cálculo automáticamente, más rápido que cualquier calculadora. 4.526 millones de dólares. Mireya, la voz de Joaquín se suavizó un poco, volviéndose reverente. Eres billonaria. Eres multimillonaria. Ahora mismo. El silencio que siguió en mi pequeña sección del estadio fue absoluto. Los graduados que nos rodeaban, chicos y chicas brillantes que esperaban conseguir trabajos de $100,000 al año en Facebook o Google, me miraban como si me acabaran de salir alas de oro. Teresa se llevó las manos a la boca, soltando un gemido ahogado. ¿4.000 millones? Preguntó un chico detrás de mí, con la voz quebrada. La noticia fue como una onda expansiva. No fue instantánea, pero fue rápida. Primero fueron las filas inmediatas. Luego, los murmullos se convirtieron en exclamaciones. La palabra billonaria tiene una acústica especial. Corta a través del ruido ambiental. Es ella. Escuché a alguien decir. La chica de la fila H. Acaba de hacerse rica. Joaquín seguía en la línea, dándome detalles que apenas podía procesar. El Wall Street Journal ya sacó el titular, dijo él. Lo llaman la OPI tecnológica más exitosa en 5 años. CNBC quiere una entrevista esta tarde. Bloomberg está publicando un artículo sobre ti ahora mismo. Te están llamando la nueva reina del código. Mireya, lo lograste. Realmente lo lograste. Mis manos temblaban tanto que casi se me cae el teléfono. Miré a Teresa. Ella estaba llorando. Llorando de verdad. Sabía que eras lista, cabrona, me dijo, abrazándome de lado mientras yo seguía de pie, aturdida. Pero no sabía que eras, dueña del mundo lista. Joaquín, dije, tratando de encontrar algo de lógica en este caos. Esto es demasiado. Estoy rodeada de gente. Pues prepárate, porque hay más, dijo él. Goldman Sachs predice que la acción tocará los $65 antes del cierre. Si tienen razón, estamos hablando de una valoración de casi 8.000 millones para el viernes. 8.000 millones. Los números perdían sentido. Eran solo abstracciones. Pero lo que no era abstracto era la reacción de la gente. Vi cómo los teléfonos se levantaban a mi alrededor. No para tomar fotos del escenario, sino para tomarme fotos a mí. Estaba haciendo tendencia en tiempo real. Y entonces, vi movimiento en la sección C. Mis padres. Rogelio y Lourdes se habían levantado de sus asientos. Habían notado el alboroto en mi sección. Desde su perspectiva, probablemente parecía que yo estaba causando problemas. Veían a gente de pie, gente señalando, y a su hija en medio de todo, con el teléfono en la mano, algo que mi padre detestaba. Los vi abrirse paso hacia el pasillo, bajando las escaleras de concreto con determinación. Oh, Dios mío, murmuré. Ahí vienen mis papás. ¿Tus papás? Preguntó Joaquín por el altavoz. ¿Los que te cortaron los fondos? Sí, ellos. ¿Creen que estoy haciendo un escándalo? Bueno, técnicamente lo estás haciendo, rió Joaquín. Pero es el mejor tipo de escándalo. Mis padres llegaron al borde de la zona restringida para los graduados. Un guardia de seguridad intentó detenerlos, pero mi padre, con esa autoridad innata de patriarca mexicano, le dijo algo y señaló hacia mí con un dedo acusador. El guardia, confundido por el caos general, los dejó pasar. Se acercaban. Mi padre tenía el ceño fruncido, esa expresión de te vas a meter en problemas que me había perseguido toda la infancia. Mi madre venía detrás, mirando a todos lados con vergüenza, como disculpándose con los extraños por el comportamiento de su hija. Estaban a 10 metros. 5 metros. Justo cuando mi padre abrió la boca, probablemente para decirme que colgara el teléfono y me comportara, mi celular vibró de nuevo con otra llamada entrante. Joaquín, tengo otra llamada, dije. Es Verónica, de Relaciones Públicas. Contesta. Dijo Joaquín. Y métela a la llamada. Esto es una fiesta.
Conecté la llamada. Ahora tenía a mi CFO y a mi jefa de PR en la línea, con el altavoz todavía a todo volumen. Mis padres estaban ahora a 2 metros de mí. Podían oírlos respirar. Podía ver la decepción en los ojos de mi padre. Y Mireya, felicidades. La voz de Verónica, nuestra directora de Relaciones Públicas, era nítida, profesional y potente. Sonó como un anuncio oficial. La OPI ya es noticia mundial. Pero tengo algo mejor. Mi padre se detuvo en seco. La palabra OPI, oferta pública inicial, le sonó a chino, pero el tono de celebración lo confundió. Y Mireya, cuelga ese teléfono ahora mismo, siseó mi padre, ignorando la voz del aparato. Estás avergonzándonos. Todo el mundo te mira. Espera, papá, dije, levantando una mano. Por primera vez en mi vida, no bajé la cabeza. Lo miré a los ojos. Escucha. ¿Escuchar qué? Replicó él. ¿Tus excusas? Y Mireya, continuó la voz de Verónica desde el teléfono, ajena a la tensión familiar. El Pentágono acaba de confirmar el contrato. El silencio volvió a caer en nuestro pequeño círculo. Mi padre parpadeó. ¿Pentágono? ¿Verónica? Pregunté, asegurándome de que mis padres estuvieran escuchando. ¿Puedes repetir eso? Quiero asegurarme de haber entendido bien los números. Sabía lo que estaba haciendo. Era mezquino, tal vez. Era vengativo, seguro. Pero después del mensaje de texto de esta mañana, sentía que tenía derecho a un momento de teatro. Claro, jefa, dijo Verónica. El Departamento de Defensa ha firmado. Quieren licenciar tu software de reconocimiento facial, Umbra, para la seguridad nacional. El contrato es por $400 millones iniciales, con una renovación anual garantizada por 5 años. 400 millones de dólares. Contrato gubernamental. Vi cómo el color desaparecía del rostro de mi padre. Pasó de un rojo de ira a un blanco ceniza en cuestión de segundos. Su boca se abrió ligeramente, pero no salió ningún sonido. Mi madre soltó su bolso. Literalmente. Cayó al suelo con un golpe sordo, pero ella ni siquiera se dio cuenta. Sus manos volaron a su pecho, agarrando el crucifijo de oro que siempre llevaba. Además, continuó Verónica, imparable, Microsoft acaba de enviar una oferta formal para integrar tu tecnología en su nube Azure. Están ofreciendo 200 millones solo por la licencia no exclusiva. Y tenemos ofertas pendientes de Apple y Amazon. Básicamente, Mireya, todas las grandes tecnológicas están peleando por darte su dinero. Los graduados alrededor de nosotros ya no disimulaban. Estaban grabando descaradamente. Podía ver las pantallas de sus teléfonos apuntando hacia nosotros. Estábamos en vivo en Instagram, en TikTok, en Twitter. Mireya, susurró mi madre. Su voz temblaba. ¿De qué está hablando esa mujer? ¿Qué Pentágono? ¿Qué millones? Mamá, papá, dije, manteniendo la calma en medio de la tormenta. Esa es Verónica, mi directora de prensa. Y Joaquín, mi director financiero. ¿Tu director, qué? Mi padre finalmente encontró su voz, aunque sonaba ronca y débil, como si le faltara el aire. Tengo una empresa, papá, dije. Y decirlo en voz alta, frente a ellos, se sintió como quitarme una mochila de piedras de 100 kilos. Fundé Umbra Lógica en mi segundo año de posgrado. Empezamos con una subvención de $50,000. Hoy salimos a la bolsa. ¿Salieron a la bolsa? Preguntó él, todavía luchando por procesar la información. Sí. La empresa se hizo pública esta mañana. Y Mireya, intervino Joaquín desde el teléfono, gritando de nuevo. Diles la valoración. Diles cuánto vales. Miré a mi padre. Miré al hombre que me había dicho hace 2 horas que tenía que aprender a pararme sobre mis propios pies. El hombre que pensaba que yo era una inútil financiera. La empresa vale $6.2 mil millones, papá, dije suavemente. No necesité gritar.
La cifra tenía su propio peso gravitacional. Y como soy la dueña mayoritaria, mi patrimonio neto personal es de aproximadamente 4.5 mil millones de dólares. Mi padre dio un paso atrás, como si lo hubiera golpeado físicamente. Se tambaleó y tuvo que agarrarse del hombro de un estudiante que estaba sentado cerca para no caerse. El estudiante, lejos de molestarse, le sonrió y le dijo: «Señor, creo que su hija acaba de comprar la universidad». La escena era surrealista. El sol seguía brillando, el decano seguía leyendo nombres en el escenario lejano, ahora estaban en la letra P, pero en nuestro rincón del mundo, la realidad se había fracturado. 4.000 millones, repitió mi padre, saboreando las palabras como si fueran un idioma extranjero que no podía comprender. Y eso no es todo, dijo Verónica desde el teléfono. El MIT te está ofreciendo una cátedra honoraria. Y la Fundación Nacional de Ciencias quiere financiar tu próximo proyecto de investigación con una subvención de 50 millones. Ah, y Forbes quiere saber si estás disponible para la portada del próximo mes. El título provisional es La mente más brillante de la década. Mi madre empezó a llorar. No era el llanto silencioso de la cena de Navidad. Eran sollozos audibles, de shock, de confusión, de una emoción tan fuerte que no cabía en su cuerpo. Mireya, Verónica, gracias, dije. Tengo que colgar ahora. Tengo que hablar con mis padres. Entendido. Dijo Joaquín. Nos vemos en la oficina. Trae champán. Colgué el teléfono. El silencio que siguió fue ensordecedor, a pesar de las 23.000 personas en el estadio. Mi padre me miraba como si fuera una extraña. Como si fuera un alienígena que acababa de aterrizar en el cuerpo de su hija. ¿Tienes una empresa?, preguntó él, con la voz rota. ¿Desde hace 4 años? Sí, papá. ¿Y esos millones, son reales?, preguntó mi madre, secándose las lágrimas con el dorso de la mano. Son reales, mamá. Tan reales como este estadio. Pero, mi padre sacudió la cabeza, tratando de recomponer su visión del mundo, que acababa de hacerse añicos. Pero si tienes todo eso, ¿por qué? ¿Por qué dejaste que pensáramos que estabas en la ruina? ¿Por qué aceptaste el dinero de tu madre? ¿Por qué no nos dijiste nada? Esa era la pregunta. La pregunta del millón. O de los 4.000 millones. Porque cada vez que intentaba hablar de mi trabajo, tú me decías que dejara de soñar, respondí, y sentí que mis ojos se llenaban de lágrimas por primera vez ese día. Porque me dijiste que las computadoras eran juguetes. Porque ya habías decidido quién era yo, la hija fracasada. La hija que necesitaba aprender lecciones. Mi padre bajó la mirada. Vi cómo sus hombros se hundían. La arrogancia, la dureza, la certeza moral con la que había escrito ese mensaje de texto esta mañana, todo se había evaporado. Lo que quedaba era un hombre viejo, asustado y profundamente avergonzado. Mireya, empezó a decir, pero se detuvo cuando notó que una cámara de televisión real, con el logotipo de CNN, se estaba abriendo paso entre la multitud hacia nosotros. Señor y señora González, dijo una reportera rubia, apareciendo de la nada con un micrófono en la mano. ¿Son ustedes los padres de la nueva multimillonaria más joven de América? ¿Cómo se sienten al saber que su hija acaba de hacer historia financiera? Las cámaras enfocaron sus rostros. Mis padres, personas privadas, humildes, que se asustaban si les cobraban de más en el supermercado, estaban ahora frente a la nación. Mi padre se veía aterrorizado. Mi madre parecía a punto de desmayarse. Sabía que estaba furiosa con ellos. Sabía que se merecían pasar un mal rato. Pero al verlos ahí, vulnerables y expuestos, mi instinto no fue de venganza. Fue de protección. Por favor, denos un momento, dije, poniéndome delante de ellos, bloqueando la cámara con mi cuerpo y mi toga. Mis padres acaban de recibir la noticia. Necesitamos espacio. Pero el circo mediático apenas comenzaba. Y la verdadera conversación, la dolorosa verdad que habíamos estado evitando durante años, estaba a punto de salir a la luz en medio del caos.
El aire alrededor de nosotros se sentía cargado, estático, como el cielo justo antes de que rompa una tormenta eléctrica. La reportera de CNN seguía allí, con el micrófono extendido como una lanza, esperando una declaración jugosa. Mis padres parecían ciervos deslumbrados por los faros de un camión a toda velocidad. Rogelio, mi padre, el hombre que siempre tenía una respuesta para todo, el patriarca que gobernaba su casa con voz de trueno, estaba mudo. Su boca se abría y cerraba, pero no salía ningún sonido, solo un jadeo áspero. Podía ver el sudor perlando su frente, bajando por sus sienes canosas. No era calor, era miedo puro. Miedo a lo desconocido, miedo a la inmensidad de lo que acababa de escuchar. ¿Papá? Pregunté, bajando el teléfono pero sin colgar la llamada con mi equipo. Necesitaba que él me mirara. Realmente me mirara. Él parpadeó, saliendo lentamente de su estupor. Sus ojos se enfocaron en mí, pero ya no había rastro de la severidad de esta mañana. Ya no estaba el hombre que escribió "No esperes ayuda". En su lugar había confusión y una especie de terror reverencial. Mireya, finalmente logró graznar. Su voz sonaba ajena, pequeña. ¿400 millones? ¿Del gobierno? Sí, papá, respondí, manteniendo mi tono firme pero suave. No quería humillarlo más de lo necesario, aunque una parte herida de mi alma gritaba que se lo merecía. El contrato es real. La empresa es real. Todo esto, hice un gesto abarcando el estadio, los teléfonos apuntándonos, la reportera impaciente, es mi vida real. No el pasatiempo que tú creías. Mi madre, Lourdes, soltó un sollozo ahogado y se cubrió la boca con ambas manos. Sus ojos iban de mí a la reportera, y luego al teléfono que yo sostenía como si fuera un cetro real. Pero, tú eres estudiante, susurró ella, como si estuviera tratando de resolver una ecuación imposible. Vives en ese apartamento pequeño con las ventanas que no cierran bien. Comes fideos instantáneos. Te vi usar los mismos zapatos tenis durante 3 años. Esa fue mi elección, mamá, expliqué, dando un paso hacia ellos, ignorando el zumbido de las cámaras. Elegí reinvertir cada centavo en la empresa. Elegí vivir con austeridad para que Umbra Lógica pudiera crecer sin deudas externas hasta que estuviéramos listos. Esos zapatos viejos pagaron los servidores que ahora alojan la inteligencia artificial más avanzada del mundo. Ese apartamento barato permitió contratar a los 5 mejores ingenieros de Stanford. Rogelio se pasó una mano temblorosa por la cara. Nos dijiste que necesitabas madurar, dijo él, y la palabra sonó amarga en su lengua. Nos dejaste creer que eras débil. Que no podías cuidarte sola. No, papá, le corregí, y esta vez dejé que un poco de acero se filtrara en mi voz. Yo nunca les dije que era débil. Ustedes asumieron que lo era. Ustedes asumieron que porque mi camino no se veía como el de la prima Sofía, con su escritorio en el banco y su horario de 9 a 5, entonces yo estaba perdida. Ustedes decidieron que mi silencio era fracaso, cuando en realidad era estrategia. La reportera de CNN, viendo la intensidad del momento familiar, hizo una seña a su camarógrafo para que se acercara más. El lente oscuro de la cámara estaba ahora invasivamente cerca, capturando cada arruga de preocupación en el rostro de mi padre. Sentí una oleada de protección feroz. Podía estar enojada con ellos, pero seguían siendo mis padres. Y nadie, absolutamente nadie, iba a convertirlos en un meme nacional si yo podía evitarlo. Suficiente, dije, girándome hacia la prensa con la autoridad que había perfeccionado en las salas de juntas de Silicon Valley. Esta es una conversación privada. Por favor, respeten nuestro espacio. Habrá una conferencia de prensa mañana a las 9 de la mañana en las oficinas de Umbra Lógica. Ahí responderé todas sus preguntas sobre la valoración y los contratos. Pero ahora, es el día de mi graduación y estoy con mi familia. La reportera pareció sorprendida por mi tono de mando. Probablemente esperaba a una estudiante aturdida, no a un aseo en control. Asintió lentamente y bajó el micrófono, aunque no se retiró del todo. Me volví hacia mis padres.
Rogelio seguía mirándome como si estuviera tratando de reconciliar a la hija que conocía con la mujer que tenía enfrente. Me enviaste un mensaje esta mañana, papá, dije, bajando la voz para que solo ellos pudieran oírme en medio del caos. Dijiste que tenía que aprender a pararme sobre mis propios pies. Que cortaban la ayuda. Él hizo una mueca de dolor, como si lo hubiera abofeteado. Mireya, yo no sabía, empezó a disculparse. Espera, déjame terminar, le interrumpí. Lo irónico es que he estado parada sobre mis propios pies desde hace 4 años. Y no solo eso. He estado sosteniendo los suyos también. Mi padre frunció el ceño, la confusión luchando con la vergüenza en su rostro. ¿Sosteniendo los nuestros? Repitió. ¿De qué estás hablando? Nosotros te enviamos dinero. Tu madre. Mamá me daba $100 a escondidas de vez en cuando, dije, mirando a mi madre con ternura. Y lo agradezco, mamá. Sé que lo hacías con amor. Pero esos $100 no pagaron la operación de cataratas de la abuela el año pasado, ¿verdad? Lourdes se quedó helada. Sus manos cayeron de su boca. La operación de la abuela, murmuró. Eso lo pagó la fundación benéfica de la iglesia. El padre Manuel nos dijo que un donante anónimo había cubierto todo. $10,000. No hubo ninguna fundación de la iglesia, mamá, dije suavemente. Fui yo. Yo llamé al padre Manuel y le pedí que intermediara. Le envié el cheque desde la cuenta corporativa de Umbra Lógica. Quería que la abuela tuviera los mejores cirujanos, no los que el seguro básico cubría. Rogelio se tambaleó de nuevo. Esta vez tuvo que sentarse pesadamente en una de las sillas plegables vacías. Su rostro estaba gris. ¿Y la camioneta? Preguntó, su voz apenas un susurro. La Ford que gané en la rifa del supermercado hace 2 años. Nunca compro boletos de rifa, pero me llegó una carta diciendo que había ganado. Tú sabes que nunca ganas nada en rifas, papá, le dije con una media sonrisa triste. Tu camioneta vieja se estaba desmoronando. Te vi empujándola una mañana bajo la lluvia cuando fui a visitarlos. No podía soportarlo. Así que organicé la rifa. Compré la camioneta, contraté a una agencia para que te enviara la carta y te entregara las llaves. Quería que estuviera seguro en la carretera. El silencio que siguió fue más pesado que cualquier grito. Mi padre miró sus manos, esas manos grandes y callosas de trabajador que habían sostenido a nuestra familia durante décadas. Ahora se daba cuenta de que, sin saberlo, había estado conduciendo un vehículo regalado por la hija a la que llamaba irresponsable. El cambio en la dinámica de poder fue brutal e instantáneo. Su orgullo, ese orgullo macho y protector que definía su identidad, se estaba desmoronando ladrillo a ladrillo. ¿Por qué? Preguntó él, con los ojos llenos de lágrimas no derramadas. ¿Por qué no nos dijiste que eras tú? ¿Por qué dejarnos creer que éramos nosotros los que te ayudábamos, cuando era al revés? Porque te conozco, papá, respondí, arrodillándome frente a él para estar a su altura, sin importarme que mi toga de $700 se ensuciara con el polvo del estadio. Si te hubiera dicho que te compraba una camioneta, me habrías dicho que no. Habrías dicho que no necesitas la caridad de tu hija estudiante. Habrías dicho que el dinero debía guardarse para cosas serias. Tu orgullo no te habría dejado aceptarlo. Así que lo hice a mi manera. Porque te quiero. Porque a pesar de todas las críticas, de todos los sermones duros, sé que te has roto la espalda trabajando por nosotros. Solo quería devolverte un poco de eso. Lourdes se lanzó sobre mí, abrazándome con una fuerza desesperada. Lloraba abiertamente ahora, mojando mi hombro con sus lágrimas. Oh, mi niña tonta y generosa, sollozó. Perdónanos. Dios mío, perdónanos. Hemos sido tan ciegos. Tan duros contigo. Acaricié la espalda de mi madre, sintiendo cómo temblaba. No hay nada que perdonar sobre el dinero, mamá, dije. Pero sobre la confianza, sobre eso tenemos que hablar. Hablaremos, dijo Rogelio, levantando la vista. Sus ojos estaban rojos, pero había una nueva claridad en ellos.
Una humildad que nunca había visto antes. Hablaremos de todo. Pero primero, creo que tienes que atender eso. Señaló detrás de mí. Me giré y vi que el cordón de seguridad que los guardias de la universidad habían intentado establecer se estaba rompiendo. No eran solo periodistas ahora. Eran estudiantes, profesores, curiosos. Todos querían ver a la billonaria secreta. Los teléfonos formaban un muro de lentes brillantes. Escuché gritos de Mireya, una foto, Mireya, invierte en mi app, Mireya, cásate conmigo. La situación se estaba volviendo peligrosa. La euforia de la multitud podía convertirse en caos en cualquier segundo. Tenemos que salir de aquí, dije, poniéndome de pie y ayudando a mi padre a levantarse. Ahora. Atrás. Por favor, mantengan la distancia. Gritó un guardia de seguridad corpulento, empujando a un fotógrafo paparazzi que había aparecido de la nada. El ambiente festivo de la graduación se había transformado en algo más frenético, casi depredador. La noticia de la valoración de 6.2 mil millones había cruzado las fronteras del estadio y ahora parecía que todo el campus convergía hacia la sección C. Sentí la presión física de la multitud. Joaquín, dije al teléfono, que milagrosamente seguía conectado, necesito extracción. Esto se está saliendo de control. Ya estoy en eso, respondió la voz de Joaquín, ahora nítida y enfocada. He llamado a seguridad privada. Están a 2 minutos. Pero la policía del campus ya está enviando una unidad para escoltarte. Tienes que llegar a la salida este del estadio. Hay una limusina esperando. ¿Una limusina? Pregunté, incrédula. ¿En serio, Joaquín? ¿No podías enviar algo más discreto? Eres una billonaria, Mireya. Ya no existe lo discreto para ti. Acostúmbrate. Además, es el único vehículo blindado que pudimos conseguir en 5 minutos. Corre. Colgué y agarré la mano de mi madre con la derecha y la de mi padre con la izquierda. No se suelten, les ordené. Vamos a caminar rápido. No miren a las cámaras. No respondan preguntas. Solo sigan caminando. Pero, no nos hemos despedido de tus tíos, balbuceó mi madre, aturdida por la velocidad de los acontecimientos. Mamá, los tíos acaban de ver en Facebook que tu hija vale más que el PIB de un país pequeño, dije, tirando de ellos hacia el pasillo. Entenderán que nos vayamos sin pastel. Comenzamos a movernos. Fue como nadar contra la corriente. Los flashes estallaban en nuestras caras, cegándonos. Los micrófonos se metían en nuestro camino como serpientes. Mireya. ¿Es cierto que vas a comprar Twitter? Señor González. ¿Sabía usted de la fortuna de su hija? Mireya. ¿Qué opinas de la caída del Bitcoin? Las preguntas llovían sin cesar, una mezcla absurda de finanzas y chismes. Mi padre, que siempre caminaba con la cabeza alta, ahora la mantenía baja, abrumado. Yo apreté su mano con fuerza, transmitiéndole mi propia fuerza. Yo te tengo, papá. Yo te guío ahora. Teresa apareció a mi lado, abriéndose paso a codazos con una ferocidad impresionante. Abran paso, buitres. Gritaba. Déjenla pasar. Es una graduada, por Dios, tengan respeto. Ella se convirtió en nuestro escudo humano por el flanco izquierdo. La miré agradecida. Gracias, Teresita, le grité por encima del ruido. Me debes un viaje a Bali en primera clase, me gritó de vuelta, guiñándome un ojo. Y un puesto en la junta directiva. Finalmente, vimos los chalecos amarillos de la seguridad del evento y, detrás de ellos, 2 oficiales de policía uniformados que nos hacían señas. Rompimos la barrera de la multitud y entramos en la zona segura detrás del escenario. El ruido de la multitud se amortiguó al instante cuando cruzamos las puertas de metal hacia los túneles del estadio. Allí, en la penumbra del concreto, pude escuchar por fin la respiración agitada de mis padres. Estábamos a salvo, al menos físicamente. Pero emocionalmente, estábamos en tierra de nadie. El coche está ahí,
señaló uno de los policías hacia una limusina negra brillante estacionada en la zona de carga, con el motor en marcha. Un chofer de uniforme abrió la puerta trasera. «Entren», les dije a mis padres. Ellos dudaron un segundo, mirando el lujo del vehículo como si fuera una nave espacial. Nunca habían subido a una limusina. Era el símbolo definitivo de que su mundo, tal como lo conocían, había terminado. Subieron, y yo lo seguí, cerrando la puerta y dejando el mundo exterior, con su ruido y sus juicios, definitivamente fuera. El interior de la limusina era fresco, silencioso y olía a cuero nuevo. El contraste con el calor y el ruido del estadio fue tan brusco que me zumbaban los oídos. Las ventanas estaban tintadas, sumergiéndonos en una luz crepuscular que hacía que todo pareciera irreal. El chofer arrancó suavemente, deslizándonos lejos del caos. Me dejé caer en el asiento de cuero, sintiendo como la adrenalina empezaba a bajar, dejando paso a un agotamiento profundo. Miré a mis padres, sentados frente a mí. Se veían pequeños en el amplio asiento trasero. Mi padre tenía las manos sobre las rodillas, apretándolas hasta que los nudillos se pusieron blancos. Mi madre miraba por la ventana oscura, viendo pasar el campus de Stanford borroso. Nadie hablaba. El silencio se estiraba, denso y pegajoso. No era un silencio de paz, era un silencio lleno de palabras no dichas, de disculpas pendientes y de una reestructuración total de la realidad familiar. Saqué mi teléfono para enviarle un mensaje rápido a Joaquín: «Estamos fuera. Voy al hotel con ellos. Necesito una hora sin llamadas. Bloquea todo». Luego, apagué el teléfono. Lo apagué completamente y lo dejé sobre el asiento a mi lado. «Se acabó», dije, rompiendo el silencio. Mi voz sonó extrañamente fuerte en el espacio confinado. Rogelio levantó la vista. Sus ojos se encontraron con los míos. Ya no había ira, ni confusión. Solo había una tristeza profunda y una vergüenza que me dolía ver. «Mireya», empezó a decir, pero su voz se quebró. Se aclaró la garganta y lo intentó de nuevo. «Mireya, hija. No sé quién eres». La frase me golpeó. «Soy la misma de siempre, papá», dije. «Soy la niña a la que enseñaste a andar en bicicleta. Soy la que te ayudaba a arreglar el carburador del coche los domingos. Soy la misma. Solo que, con más ceros en la cuenta». «No», negó él con la cabeza. «Eres más. Eres una gigante. Y yo te he tratado como a una enana». Rogelio, intentó intervenir mi madre, poniéndole una mano en el brazo. «No, Lourdes, déjame hablar», dijo él, con una firmeza renovada. «Tengo que decir esto». Se inclinó hacia adelante, mirándome con una intensidad que me hizo enderezarme. «Tengo miedo, Mireya», confesó. Y esa fue la primera vez en mis 28 años de vida que escuché a mi padre admitir miedo. «Tengo un miedo terrible». «¿Miedo de qué?», pregunté suavemente. «Ya no tienes que preocuparte por el dinero, papá. Nunca más». «No es el dinero», dijo él. «Es que, siempre pensé que mi trabajo era protegerte. Protegerte del mundo, de los fracasos, de las desilusiones. Pensé que empujándote hacia lo seguro, hacia lo tradicional, te estaba salvando. Pero ahora veo que mi protección era solo una jaula. Te estaba cortando las alas porque me daba miedo ver qué tan alto podías volar. Y mira, has volado tan alto que ya ni siquiera puedo verte desde donde estoy». Sus palabras flotaron en el aire acondicionado de la limusina. Era la confesión más honesta y brutal que había escuchado. No era maldad. Era amor malformado por el miedo. Mis ojos se llenaron de lágrimas. Entendí, en ese preciso instante, toda la dinámica de nuestra relación. Entendí sus críticas, sus exigencias, su obsesión con la estabilidad. Él era un inmigrante que había luchado por cada centímetro de suelo seguro en este país. Para él, el riesgo era el enemigo. Para mí, el riesgo era el oxígeno. «Papá», dije, extendiendo mis manos para tomar las suyas. Estaban frías y ásperas. «No has fallado. Me diste las raíces.
Sin esas raíces, sin esa disciplina que me inculcaste, nunca habría tenido la fuerza para construir todo esto. Umbra Lógica no se construyó solo con código, se construyó con la terquedad que heredé de ti. Él soltó una risa entrecortada, una mezcla de sollozo y risa. Terquedad si tienes de sobra, admitió, apretando mis manos. Dios sabe que eres terca como una mula. Igualita a su padre, añadió mi madre, sonriendo a través de sus propias lágrimas. El ambiente en el coche cambió ligeramente. La tensión mortal se rompió, dejando entrar un rayo de calidez familiar. Perdóname por el mensaje de esta mañana, dijo Rogelio, volviéndose serio de nuevo. Fue cruel. Estaba frustrado porque sentía que te estabas alejando, que te estábamos perdiendo en ese mundo académico que no entendemos. Quería sacudirte. Quería que volvieras a nosotros. Lo sé, dije. Y te perdono. Pero papá, mamá, las cosas van a cambiar ahora. Tienen que cambiar. Lo sabemos, dijo mi madre. Ya no podemos decirte qué hacer. No es solo eso, dije. Mi vida se va a volver complicada. Pública. Habrá gente que quiera cosas de mí. Habrá seguridad. Habrá viajes. No podré ir a las cenas de los domingos todas las semanas. Lo entendemos, dijo mi padre. Eres una mujer importante ahora. Tienes responsabilidades. Pero, continué, mirándolos fijamente, necesito saber que están conmigo. No como mis banqueros, ni como mis críticos. Sino como mis padres. Necesito saber que cuando el mundo se vuelva loco ahí fuera, y créanme, se va a volver loco, puedo venir a casa y ser solo Mireia. Sin los millones. Sin la prensa. Solo su hija. Rogelio se enderezó. Esa chispa de dignidad y fuerza volvió a sus ojos. Ya no era el hombre derrotado por la riqueza de su hija, era el padre reclamando su lugar. Eso siempre, mija, dijo con voz firme. Esa casa siempre será tuya. Y siempre serás nuestra hija. Tengas $1 o 1.000 millones. Si alguien se mete contigo, todavía tengo mi bate de béisbol viejo en el garaje. Billonaria o no, nadie se mete con mi niña. Me reí. Me reí de verdad, una carcajada liberadora que sacudió mi cuerpo. La imagen de mi padre defendiendo al aseo de una multinacional con un bate de béisbol viejo era absurda y absolutamente perfecta. Gracias, papá, dije. Creo que voy a necesitar ese bate. La limusina disminuyó la velocidad y entró en la rotonda del hotel donde se alojaban. El mundo exterior seguía ahí, esperándonos, pero aquí dentro, en esta burbuja de cuero y luces tenues, habíamos reparado el puente que nos unía. No era el mismo puente de antes, era uno nuevo, más fuerte, construido sobre la verdad y el respeto mutuo. Ayudé a mis padres a bajar de la limusina. El personal del hotel nos miró con curiosidad, una graduada y 2 personas mayores visiblemente emocionadas bajando de un vehículo de lujo. Pero nadie nos molestó. Subimos a su habitación en silencio. Cuando entramos, la habitación parecía pequeña y ordinaria. 2 camas dobles, una alfombra beige genérica, una cafetera barata en la esquina. Era un recordatorio de la vida normal de la que venían. Mireia, dijo mi madre, sentándose en el borde de la cama. ¿Qué va a pasar ahora? ¿Qué haces con tanto dinero? Bueno, dije, apoyándome en el marco de la puerta del baño, la mayor parte está en acciones, así que no es efectivo líquido. Pero sí, tengo acceso a recursos. Lo primero es pagar la hipoteca de su casa. Eso se hace mañana mismo. Y Mireia, no. Protestó mi padre por inercia. Podemos pagarla, nos faltan solo 10 años. A papá, le corté con una mirada. Se hace mañana. Y quiero que se jubilen. Los dos. ¿Jubilarnos? Mi padre parecía escandalizado. ¿Y qué voy a hacer todo el día? ¿Mirar la pared? Me volveré loco. Puedes hacer lo que quieras, le sonreí. Puedes abrir ese taller de carpintería con el que siempre soñaste. Puedes viajar.
Mamá siempre quiso ir a Italia a ver el Vaticano. Los ojos de mi madre se iluminaron con un brillo infantil. ¿El Vaticano?, susurró. ¿Podríamos? Podrían ir en primera clase y quedarse en el mejor hotel de Roma por un mes si quisieran, les aseguré. Se acabaron las preocupaciones, mamá. Se acabó el contar cupones. Se acabó el trabajar turnos dobles. Han trabajado duro toda su vida. Es hora de descansar. Rogelio miró a Lourdes, y vi una comunicación silenciosa entre ellos. Una vida entera de sacrificios compartidos, de preocupaciones por las facturas, de miedos al futuro, todo eso se estaba disolviendo frente a sus ojos. Vi cómo los hombros de mi padre bajaban 5 centímetros. El peso del mundo, que había llevado desde que cruzó la frontera hace 40 años, finalmente había desaparecido. Está bien, dijo él, con la voz ronca. Aceptamos. Pero con una condición. ¿Cuál? Pregunté, esperando alguna demanda de control. Que sigas viniendo a comer tamales en Navidad, dijo él, señalándome con el dedo. Y que no traigas comida de chef francés ni nada de eso. Quiero que comas mi comida. Sonreí, sintiendo una paz profunda. Trato hecho. Nos abrazamos los tres en esa habitación de hotel barata. Fue un abrazo largo, torpe y lleno de amor. Olían a familia. Olían a hogar. Y en ese momento, supe que ese era mi verdadero patrimonio neto. Los 6.2 mil millones eran solo números en una pantalla. Este calor humano, era lo que realmente importaba. A la mañana siguiente, me desperté en mi propio apartamento, por última vez, probablemente. El sol entraba por la ventana, iluminando las cajas de fideos instantáneos que aún tenía en la estantería. Parecían artefactos de una vida pasada, piezas de museo de una era olvidada. Encendí mi teléfono. Tenía 452 mensajes de WhatsApp, 3.000 notificaciones de Twitter y 150 correos electrónicos marcados como urgente. El titular del New York Times en mi feed de noticias rezaba, la genio invisible, como Mireya González construyó un imperio de IA en silencio. Había fotos mías de la graduación, con la toga ondeando al viento, hablando por teléfono. Me veía, poderosa. No me veía como la estudiante asustada que se sentía por dentro. Me veía como la líder que el mundo ahora creía que era. Pero el mensaje que más me importaba estaba en la parte superior de mi bandeja de entrada de SMS. Era de papá. Buenos días, mija. Tu madre y yo no pudimos dormir anoche hablando de todo. Estamos viendo las noticias. Dicen que eres una visionaria. Yo no sé qué significa eso exactamente, pero sé que eres mi hija. Estamos muy orgullosos. No por el dinero, sino por la mujer en la que te has convertido. Perdón por haber tardado tanto en verlo. Te queremos. PD, ¿sigue en pie lo de Italia? Tu madre ya está buscando maletas. Reí en voz alta, sola en mi cocina. Las lágrimas me rodaron por las mejillas, pero eran lágrimas dulces. Me preparé un café. El mismo café barato de siempre. Me senté en mi silla desvencijada y miré la ciudad de San Francisco a lo lejos. El horizonte brillaba, lleno de posibilidades. Hoy tenía una reunión con el consejo. Tenía que contratar un equipo de seguridad. Tenía que buscar una casa nueva, una con espacio para un taller de carpintería para mi papá. Tenía que cambiar el mundo con mi tecnología. Pero por primera vez en años, no sentía que tenía que demostrarle nada a nadie. La validación que había buscado desesperadamente, la aprobación de ese hombre testarudo y amoroso, finalmente era mía. Y no la había comprado con dinero, la había ganado con mi verdad. La vida tiene una forma curiosa de cerrar círculos. Hace 24 horas, yo era una estudiante que temía abrir un mensaje de texto. Ahora, era una de las mujeres más influyentes del planeta. Mis padres regresaron a casa esa tarde en un coche privado que les envié. No quisieron la limusina, dijeron que era demasiado ostentosa para el barrio. Mi padre, genio y figura hasta la sepultura. Pero aceptaron el viaje a Italia. Y aceptaron que pague la hipoteca.
Es un proceso. Aprender a recibir es tan difícil como aprender a dar. Mientras me preparaba para salir hacia las oficinas de Umbra Lógica para mi primera conferencia de prensa oficial, me miré en el espejo. Vi a Mireia. No a la billonaria, no a la doctora. Solo a Mireia. La chica que amaba programar, la chica que amaba a su familia complicada, ruidosa y a veces dolorosa. He perdonado a mis padres. Completamente. Entendí que su falta de fe no era falta de amor. Era falta de imaginación. No podían imaginar un mundo donde su hija pudiera conquistar el universo con una computadora, porque ese mundo no existía para ellos. Yo tuve que construirlo para que pudieran verlo. Ayer compré una casa nueva para ellos, una sorpresa que les daré cuando vuelvan de Roma. Mis amigos dicen que soy demasiado buena, que debería haberlos hecho sufrir un poco más por ese mensaje de texto cruel. Tal vez tengan razón. Tal vez soy una blanda. Pero a veces me pregunto, y esta es la duda que me asalta en las noches silenciosas, si la OPI hubiera fallado, si el mercado se hubiera desplomado y yo hubiera quedado en la ruina y con deudas. ¿Habríamos tenido esa conversación en la limusina? ¿Habrían entendido mi valor si no tuviera una etiqueta de precio de $1.000 millones pegada a mi nombre? Quiero creer que sí. Quiero creer que el amor habría prevalecido. Pero una parte pequeña y cínica de mí, la parte que sobrevivió sola durante 4 años, siempre tendrá esa duda. ¿Hice bien en perdonarlos tan rápido? ¿O el dinero simplemente compró la paz que la honestidad no pudo lograr antes? Supongo que nunca lo sabré. Pero por ahora, ver a mi madre sonriendo mientras busca fotos del Papa en Google, eso vale más que cualquier respuesta. Y vaya historia tan intensa. La vida de Mireia cambió para siempre, pero la pregunta final nos deja pensando a todos. ¿Tú qué hubieras hecho en su lugar? ¿Hubieras perdonado ese mensaje de texto tan fácilmente? Si te ha gustado este drama familiar y empresarial, por favor dale like al video ahora mismo, es gratis y nos ayuda muchísimo. Suscríbete al canal para no perderte las próximas historias increíbles que tenemos preparadas. Y no olvides dejar tu comentario abajo, ¿desde qué ciudad del mundo nos estás viendo hoy? Queremos leerlos a todos. Muchas gracias por estar aquí. Hasta la próxima.